El copywriting es una arma muy potente para cualquier negocio, pero la mayoría de los negocios todavía no lo están utilizando para poder realmente sacar provecho de eso y generar más ventas. Así que me gustaría compartir contigo 7 ideas que deberías tú tomar en cuenta como dueño de negocio o empresa para cambiar la percepción que la gente tenga de tu producto o de tu servicio y generar más ventas fácilmente. Te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. La mayoría de las empresas B2B lo que hacen para captar sus clientes lo hacen con llamadas, como digamos, a puerta fría. Y está claro que cada vez más la gente que hacen ese trabajo, muchos o la mayoría no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad, porque necesitan dinero para pagar las facturas, para vivir, y lo hacen porque no tienen otra opción. Y al final acabamos teniendo en grandes empresas, empresas con buenos servicios o productos, empleados que dimiten y porque no tienen la motivación intrínseca para poder dar lo que saben o ayudar a vender el producto o servicio. Entonces, para que las empresas B2B reduzcan este problema, la solución puede ser que en vez de utilizar las llamadas frías para convencer a los clientes que nos compren, lo que podemos hacer es utilizar el copywriting con cartas de ventas que básicamente van a ayudarnos a comunicar con nuestro potencial cliente, y una vez que ese cliente ya ha leído nuestra carta de venta, está convencido de que el producto le puede ayudar a solucionar un problema, allí nuestro equipo de venta va a poder coger el teléfono y comunicar con el potencial cliente. Esto genera más dinero que llamar a la gente y luego no conseguir ventas. Entonces, esto es el primer punto. Dejar de utilizar las llamadas a puerta fría para utilizar cartas de venta y copywriting para transformar desconocido en potencial cliente y para que luego nuestros equipos de ventas comunican con esas personas para transformarles en cliente. El segundo punto es los equipos de venta. Es importante dar herramientas a nuestros equipos de venta para que tengan recursos y motivación para trabajar. Entonces, esto va un poquito en relación a lo que acabo de comentar ahora mismo, que es que las cartas de ventas, el copywriting, son claves porque pueden fácilmente eliminar las personas con quien no quieres trabajar como empresa, por lo cual es imprescindible tener una carta de venta para cada segmento de producto o de servicio que tú ofreces al mercado. Tercer punto, para las tiendas físicas, hay muchas tiendas físicas que siguen haciendo el marketing, como se dice, a la antigua. Funciona, pero para proyectarse en el futuro es importante tener una estrategia. Y una de las estrategias para las tiendas físicas, los negocios físicos, los locales, es entender que pueden utilizar el copywriting para vender también. Pueden utilizar cartas de ventas para comunicar con sus potenciales clientes, con los canales digitales y los canales no digitales. Un ejemplo muy sencillo puede ser una empresa que vende coche, por ejemplo, puede crear una newsletter donde todos los meses comparte noticias que ocurre en el sector automóvil en su zona, en los cambios que hacen los concesionarios fabricantes de coche, y comunicar eso de manera mensual para generar una cierta comunidad en torno a su proyecto, y también compartir promociones y, por ejemplo, las nuevas herramientas que han salido de una marca de coche pueden interesar a los que ya tienen coche de una marca. Entonces, las cartas de ventas están ahí para jugar este papel de venta y de comunicación con nuestros potenciales clientes con quienes queremos trabajar. Luego, otro ejemplo muy sencillo puede ser que me recuerdo ahora una historia de un restaurante que lo que hacían para vender sus bocadillos era regalar bocadillos gratuitamente a la gente en una zona geográfica, ¿vale? Y ocurre que los que
venían a comprar bocadillo, era bocadillo gratis. La empresa hacía dinero vendiendo bebidas y la venta de bebida compensaba lo que se gastaba en regalar bocadillos. Entonces, ¿y cómo llegaron a esa gente a enterarse de que había bocadillos gratis en un restaurante? Era vía cartas de ventas, vía el copywriting. Entonces, esto es un ejemplo muy claro que se puede utilizar el copywriting para vender productos físicos o para beneficiar a los dueños de restaurante. El copywriting puede también ayudar a introducir nuevos productos a nuestros clientes actuales y nuevos clientes, porque podemos tener una gama diferente de productos, pero ocurre que los nuevos clientes no saben que tenemos otros productos, entonces podemos introducirles a un producto A y una vez que han comprado ese producto A, les introducimos a un producto B. O puede ocurrir que un cliente nos compra el producto B y luego no sabía que tenemos el producto A. Entonces, la estrategia es utilizar las cartas de venta, el copywriting cada X tiempo para introducir nuevos productos a nuestro cliente. Y también un tema muy, muy interesante es el tema de las ventas de las tiendas online, por ejemplo, o también de la tienda física, donde solemos asistir a que hay personas que llamamos compradores compulsivos que por una razón u otra han comprado un producto y luego se van a casa y luego se arrepienten de haber hecho la compra. ¿Qué hay que hacer con esas personas? Es importante aquí utilizar el copywriting para que todas las personas que hacen compra en nuestra tienda física o online, que el día siguiente que hagamos un seguimiento con un mensaje de comunicación en el sentido de reforzar en su mente lo que han comprado, enseñarle la importancia y cómo usarlo para que luego esto reduzca el porcentaje de devolución de los productos por arrepentimiento que la gente suele hacer. Y creo que a todos esto nos ha pasado. Entonces, estos son un poquito las ideas que se pueden usar para aplicar el copywriting a un negocio y funciona de maravilla. Si tienes un negocio, tienes un producto o un servicio que te gustaría vender y te gustaría implementar esas estrategias que pueden funcionar, te invito a que comuniques conmigo con el número que aparece en el video. Me puedes mandar un mensaje, WhatsApp o llamarme y comunicar conmigo y voy a ayudarte a implementar eso en tu negocio para que consigas más ventas. Muchísimas gracias.